Alejandro. Te lo advierto por última vez. Esta vez llamo a la policía de verdad. La voz rasgó la tranquila mañana de sábado como un cristal roto. Salí al porche justo a tiempo para ver a Carmen Vargas, la presidenta de nuestra comunidad de propietarios, plantada en mitad de nuestra entrada. Tenía el móvil en alto como si fuera un arma. La blusa morada de flores que siempre llevaba a las reuniones estaba arrugada y el pelo medio suelto. Como si hubiera estado acechando horas esperando este preciso momento. Y allí, a solo unos pasos, estaba mi mujer. Laura parecía exhausta. Todavía con el uniforme de la policía local. Los hombros caídos después de otro turno de 12 horas. Apenas había llegado a casa. Todavía con la bolsa del gimnasio en la mano. Cuando Carmen se abalanzó sobre ella como un buitre sobre un animal herido. Nunca había visto a Laura tan cansada y, al mismo tiempo, tan desafiante. Doña Carmen, dijo Laura con voz serena y firme. La misma que usaba con borrachos o conductores furiosos en el trabajo. Solo necesito 5 minutos para coger mis cosas y cambiarme. Carmen torció la boca en una mueca de furia justiciera. Ni 5 minutos. Ni excusas. Llevas meses humillando a toda la urbanización. Las normas son las normas y hoy se acabó. Agitó el móvil hacia Laura como si estuviera grabando una ejecución pública. No puedes dejar aquí ese vehículo oficial. No en mi urbanización. Te voy a denunciar. Me quedé paralizado en los escalones. Denunciar. A mi mujer. Que llevaba más de 10 años sirviendo a la ciudad de Madrid. La amenazaban con denuncia en su propia entrada. Los vecinos empezaban a salir. Atraídos por los gritos de Carmen. Vi cortinas que se movían. Puertas que se abrían. Gente con tazas de café en la mano. Algunos susurraban. Otros fruncían el ceño. Unos pocos negaban con la cabeza. Claramente entretenidos con el espectáculo. Laura me miró un segundo. Sus ojos estaban cansados. Sí. Pero había un brillo que no veía desde hacía semanas. Durante meses había callado. Había aguantado las quejas infinitas de Carmen. Las multas. Las amenazas. Los cotilleos. Todo por mantener la paz. Pero en ese instante, en medio de nuestro jardín, algo cambió. Laura enderezó la espalda apenas un poco. Levantó la barbilla. No iba a agachar la cabeza esta vez. Y Carmen. Pobre. No tenía ni idea de la tormenta que estaba a punto de desatar. Di un paso adelante. Voz baja pero cortante. Doña Carmen. Ya basta. No tienes derecho a tratar así a mi mujer. Se giró hacia mí con los ojos echando chispas. No te atrevas a darme lecciones. Señor Morales. Es mi responsabilidad como presidenta de la comunidad y si tu mujer se cree por encima de la ley. Ya es hora de que aprenda por las malas. Apreté los puños, obligándome a mantener la calma. Ese era el punto de ruptura. Meses de acoso condensados en una humillación pública. La ironía era brutal, Carmen creía tener todas las cartas. Creía que iba a aplastarnos de una vez por todas. Pero no sabía quién era realmente mi mujer. Cuando la gente me pregunta por qué nos mudamos a la urbanización Los Pinos, siempre doy la misma respuesta: buscábamos paz. Y durante 8 meses creímos haberla encontrado. Nuestra casita estaba al final de una calle sin salida, rodeada de pinos que se teñían de oro en otoño. El típico rincón donde los niños pedalean hasta que anochece y los vecinos se saludan mientras riegan el jardín. Era el sueño español envuelto en verjas blancas y barbacoas de fin de semana. Soy Alejandro Morales. 36 años. Trabajo en las finanzas del Ayuntamiento de Madrid. Nada glamuroso. Pero estable. Fiable.
Siempre he sido de los que encuentran consuelo en el orden, facturas pagadas a tiempo. Papeles bien apilados. Vida previsible. Mi mujer Laura es diferente. Ella prospera en el caos. Tiene que hacerlo. Para el vecindario solo es otra joven discreta y educada. De las que pasan desapercibidas. La gente asume que trabaja en alguna oficina municipal. Quizás como administrativa. Y nunca los sacamos de su error. La verdad de su trabajo no era algo que compartiéramos en las cenas de vecinos ni en charlas junto al buzón. Laura tiene 33 años. Carácter fuerte. Mirada afilada y una paciencia que yo nunca tendré. También tiene una autoridad que nadie en la urbanización podía ni imaginar. Pero en aquel momento nadie lo sabía. Y luego estaba Carmen Vargas. 43 años. Recién divorciada aunque apenas lo mencionaba. Presidenta de la comunidad de propietarios. Autoproclamada guardiana de las normas. La primera vez que la vi caminaba por la calle con la blusa planchada y la carpeta bajo el brazo como si fuera una medalla. Se comportaba como quien lleva una Biblia. Agarrando las reglas como si fueran escrituras sagradas. Carmen no se limitaba a hacer cumplir los estatutos, vivía para ellos. Recuerdo que Laura me susurró el día que la conocimos, esa mujer no quiere un barrio. Quiere un reino. Y Carmen gobernaba con sospecha. Cada césped sin cortar era un delito. Cada cubo de basura fuera de horario. Un escándalo. Y cuando vio por primera vez el coche patrulla de Laura en nuestra entrada, ese fue el momento en que encontró su nueva obsesión. Vino a nuestra puerta un lunes por la mañana. Golpeando tan fuerte que tembló el cristal. Cuando abrí. Vibraba de indignación. Señor Morales, ladró. Agitando la carpeta. ¿Por qué hay un vehículo oficial en su entrada? Eso viola el artículo 4.3 de los estatutos. Los vehículos de servicio están estrictamente prohibidos. Intenté razonar. Es temporal. Carmen. Mi mujer acaba de llegar de un turno de 12 horas. Solo necesita unos minutos para recoger sus cosas. Carmen negó con la cabeza tan fuerte que los rizos le rebotaron. Sin excepciones. ¿Ninguna? Las normas son las normas. Me metió un aviso en las manos, multa de 50 euros en letras rojas. Gruesas e implacables. Y advertencia de que subiría a 200 la próxima vez. Ese fue el principio. Mirando atrás parece absurdo que algo tan pequeño, tan inocente, encendiera la mecha de lo que se convirtió en meses de tormento. Pero Carmen no buscaba justicia, buscaba control. Y nos había encontrado a nosotros como blanco perfecto. Porque Laura, agotada tras los turnos largos, rara vez replicaba. ¿Y yo? Que Dios me perdone. Pensaba que ignorándola se marcharía. Estaba equivocado. Gravemente equivocado. Debería haber terminado ahí. Una advertencia. Una multa ridícula. Quizás algún murmullo en la siguiente junta. Pero Carmen Vargas no estaba hecha para dejar las cosas estar. La segunda vez. Laura acababa de llegar después del turno de noche. El cielo apenas se teñía de rosa. El aire aún húmedo de niebla matutina. Aparcó el coche patrulla en la entrada. Bajó con la bolsa al hombro y yo no pensé nada hasta que oí los golpes. 3 golpes secos. Luego 3 más. Después el timbre. Abrí y allí estaba otra vez. Carmen. Carpeta en mano. Labios tan apretados que parecían cortar cristal. Señor Morales, espetó sin ni siquiera saludar. Esta es la segunda vez. El artículo 4.3 dice claramente. La corté. Intentando mantener la calma. Es temporal. Carmen. Acaba de llegar. 10 minutos. Nada más. Entrecerró los ojos.
10 minutos son 10 minutos de más. Las normas no se doblan por comodidad. No se doblan para nadie. Miré hacia atrás. Laura estaba en el pasillo. Todavía con el uniforme. Me lanzó esa mirada que decía, déjalo estar. Alejandro. No lo empeores. Pero mi paciencia ya estaba al límite. ¿Me estás diciendo en serio, pregunté, que una agente de la policía local no puede ni parar en su propia casa para dejar sus cosas? ¿Que eso es un delito contra la urbanización? Carmen levantó la barbilla. Triunfante. Como si yo le hubiera dado la frase que esperaba. Exacto, dijo Plana. Eso es precisamente lo que digo. ¿Y si tu mujer quiere privilegios especiales solo porque lleva placa? Quizás deberíais mudaros a otro sitio donde las normas no importen. Esa última frase me dolió más de lo que esperaba. El tono engreído. La insinuación de que Laura. Mi Laura. Abusaba de su poder. Antes de que pudiera responder. Me metió otro papel. Otra infracción. Otra multa. Esta en rojo grueso, 200 euros. Esta urbanización tiene estándares. Señor Morales, dijo girando sobre sus talones. Y son innegociables. Se marchó taconeando por la entrada como un juez con mazo. Dejándome con el aviso en la mano. Detrás de mí Laura soltó un suspiro cansado. Déjalo. Alejandro. Por favor. Pero yo no podía. No esta vez. Arrugué el papel en el puño. Viéndola desaparecer en la esquina. Y sentí que algo se removía dentro de mí. Ya no era por el césped ni por los cubos de basura. Era personal. Y para Carmen Vargas solo era el principio de su cruzada. Empezó pequeño. Una foto aquí. Un correo allá. Pero en menos de una semana Carmen había convertido nuestra entrada en su proyecto de vigilancia personal. La primera vez que lo noté estaba preparando café cuando vi movimiento al otro lado de la calle. Allí estaba ella. Medio escondida detrás de los rosales de la señora López. Móvil en alto. Sacando fotos del coche patrulla. Clic. 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 Luego. Casi teatral. Miró el reloj y anotó algo en la carpeta. Al principio me reí. Pensé que mandaría un par de fotos a la junta. Haría su numerito y se olvidaría. Pero me equivoqué. Esa misma tarde mi buzón estaba lleno. Asunto, infracción urgente. Cuerpo, vehículo de servicio presente a las 7:42. Todavía presente a las 7:58. Retirado a las 8:05. 23 minutos de aparcamiento ilegal documentados. Adjuntas 6 fotos. Cada una desde un ángulo ligeramente distinto. Como si catalogara pruebas de un crimen. Al día siguiente otro correo. Y al siguiente se convirtió en bombardeo diario. Día 3, infracción continua. Día 5, sin señales de cumplimiento. Día 7, pruebas adjuntas. Urbanización en riesgo. Era como recibir partes meteorológicos. Solo que en vez de temperatura y lluvia recibía horarios del turno de mi mujer. Laura intentaba quitarle hierro. Ignórala, decía mientras dejaba la placa en la encimera después de otro turno largo. Solo busca atención. Pero ignorar a Carmen era como ignorar una alarma de incendio. El ruido solo aumentaba. En la segunda semana escaló. Ya no solo sacaba fotos. Llevaba un cronómetro colgado al cuello. La vi de verdad al otro lado de la calle. Pulgar sobre el botón. Cronometrando al segundo cuánto tiempo estaba el coche patrulla en nuestra entrada. Se agachaba. Se escondía detrás de buzones o árboles. Murmurando mientras los segundos pasaban. Si no la conocieras. Pensarías que se entrenaba para las Olimpiadas. Y luego llegó la junta de propietarios.
Fui pensando que explicaría la situación. Calmaría los ánimos. Quizás razonaría con la junta. Pero Carmen había preparado una presentación. En cuanto entré ya estaba en la cabecera de la sala. Caballete con fotos en color. Señalaba cada una con puntero láser. Voz retumbando de triunfo justiciero. Antes de que hable el señor Morales, anunció. Quiero que todos vean las pruebas de las infracciones continuas. Un murmullo recorrió las 20 y pico personas apretadas en sillas plegables. Carmen señaló las imágenes con el láser. Como pueden ver. Martes, 17 minutos. Jueves, 22. Sábado, un escandaloso 26 minutos. La forma en que dijo, escandaloso, sonaba como si Laura hubiera cometido un robo a mano armada. Cuando por fin paró. Me levanté despacio. Palma sudorosa. Intentando que la voz no me temblara. Señoras y señores. Mi mujer trabaja en la policía local. Llega después de turnos de 12 horas. Solo deja sus cosas unos minutos. Nunca más de 30. Y es perfectamente legal según la normativa municipal. Pero antes de terminar. Carmen me cortó. Voz subiendo a tono de fiscal. La ley no hace favores. Señor Morales. Si su mujer quiere privilegios especiales solo porque trabaja para el ayuntamiento. Quizás deberían mudarse donde las normas no importen. La palabra, privilegios especiales, destilaba veneno. Y entonces lo oí, algunos vecinos. Gente que creía amigos. Riendo por lo bajo. Susurrando. Negando con la cabeza. Algo ardiente me quemó el pecho. Rabia. Humillación. Incredulidad. Quise gritar. Llamarla lo que realmente era, una matona con blusa morada. Pero las palabras de Laura resonaban en mi cabeza. Mantén la paz. Alejandro. Así que me senté. Mandíbula apretada. Corazón latiendo fuerte. Carmen sonrió. Victoriosa. Como si hubiera ganado un juicio. Pero lo que ella no se daba cuenta. Lo que nadie en esa sala se daba cuenta. Era que aquello solo era su declaración inicial. Y el caso que había construido tan orgullosa contra nosotros pronto se convertiría en la cuerda que la ahorcaría. Las fotos y los correos no bastaban para Carmen. No. Quería más. Pronto ya no era solo multas o estatutos. Era reputación. Veneno susurrado en las sombras. Empezó en el buzón. La señora López. Siempre charlatana. Apenas me miró. Sacó el correo deprisa. Murmuró un hola y se fue como si yo fuera contagioso. Luego. En el supermercado. Vi a Carmen inclinada hacia una vecina. Voz baja y conspiradora. Tenía esa expresión, labios fruncidos. Cejas levantadas. Como si compartiera secretos de estado. La vecina jadeó. Asintió y luego me miró al otro lado del aparcamiento con sospecha. Al final de la semana el cambio era evidente. Vecinos que antes saludaban ahora cruzaban la calle. Conversaciones que se cortaban en seco cuando Laura o yo pasábamos. Susurros que nos seguían como sombras. Y yo sabía por qué. Carmen había empezado a contar que Laura no solo incumplía las normas de la comunidad. Abusaba de la placa. Se libra de multas, oí que le decía a un hombre cerca del parque infantil. Seguramente reciben comisiones. Dinero por protección. ¿Quién sabe qué más? Comisiones. Dinero por protección. Las palabras me hicieron hervir la sangre. Laura había dedicado su vida a servir con honor. Había arriesgado su seguridad más noches de las que quería contar. ¿Y ahora? En boca de los vecinos. La pintaban como una especie de delincuente. Una tarde la señora García de al lado llamó tímidamente a nuestra puerta.
Parecía avergonzada, retorciéndose las manos. Alejandro. ¿Solo quería preguntar todo bien con la policía? Quiero decir. Forcé una sonrisa aunque me dolía la mandíbula de tanto apretar. Claro. Todo perfecto. ¿Por qué lo preguntas? Bajó la mirada. La gente dice cosas sobre Laura. Sobre favores y problemas. No me lo creo. Pero pensé que debía oírlo de ti. Le di las gracias. Le dije que no se preocupara. Pero por dentro ardía. Las mentiras de Carmen estaban funcionando. Laura también lo notaba. Llegaba de los turnos. Se sentaba a la mesa de la cocina y se frotaba las sienes. Me miran distinto ahora, dijo una noche en voz baja. Hasta los niños. ¿Viste cómo apartaban las bicis de la acera cuando pasó? Yo lo había visto y casi me rompía. Pero Laura. Bendita sea. Todavía intentaba ser diplomática. A veces la gente como ella solo quiere que la escuchen, me decía. Si le damos un poco de respeto. Quizás se calme. Quería creerlo. Quería creer que la amabilidad lo arreglaría. Pero cada día los rumores de Carmen se extendían como fuego en hierba seca. Y cada día nos sentíamos más aislados en el lugar que debía ser nuestro hogar. Lo que Laura no sabía. Lo que ninguno de los dos sabíamos entonces. Era que Carmen no buscaba respeto. Buscaba destrucción. Y no había terminado. Pensé que los cotilleos de Carmen eran lo peor. Me equivoqué. Porque una tarde de jueves Laura llegó con una cara que nunca olvidaré. Dejó las llaves en la encimera. Todavía con uniforme. Y se hundió en una silla como si le hubieran cortado los hilos. ¿Qué pasó? Pregunté. Se frotó las sienes. Ojos cerrados. El inspector jefe me llamó a su despacho hoy. Se me cayó el estómago. ¿Por qué? Me miró. ¿Cansada? Furiosa y humillada al mismo tiempo. Porque una vecina presentó una denuncia oficial contra mí. Dijo que uso propiedad del ayuntamiento. Que abuso de mi cargo. Que soy corrupta. Me senté de golpe. Por un momento solo oí el zumbido de la nevera. ¿Qué dijo el jefe? Laura soltó medio risa. Medio gemido. Sabe que es absurdo. Dijo que era vergonzoso tener que preguntármelo siquiera. Pero aún así tuve que sentarme y explicar por qué mi vecina cronometra mis descansos con un cronómetro. La voz se le quebró apenas un poco. Y entonces entendí que Carmen había cruzado una línea de la que no se vuelve. Ya no solo intentaba fastidiarnos. Intentaba arruinar la carrera de Laura. Pero Carmen no había terminado. A la mañana siguiente noté algo nuevo al otro lado de la calle. Una pequeña cámara de seguridad negra montada alto en un poste al borde de su parcela. Perfectamente orientada hacia nuestra entrada y puerta principal. Crucé furioso. Carmen. ¿Qué demonios es esto? Estaba en su jardín regando plantas que no necesitaban agua. Con una sonrisa engreída. Seguridad comunitaria, dijo dulcemente. Si ciertos residentes no pueden cumplir las normas. Necesitamos documentación adecuada para proteger a todos. Miré la cámara. No solo cubría nuestra entrada. Captaba nuestras ventanas. El porche. Hasta el caminito donde a Laura le gustaba regar las flores. Nos estás espiando, dije seco. Inclinó la cabeza. Aseguro el cumplimiento. Gran diferencia. Y luego. Como para retorcer el cuchillo. Levantó el móvil y me sacó una foto mientras yo estaba allí como si fuera el delincuente. Desde ese día sentí la cámara vigilándonos. Cada vez que salía. Cada vez que Laura llegaba. Cada vez que sacábamos la compra del coche. A veces Carmen saludaba a la lente. Sonriendo como la reina de un reino retorcido. Otras veces se quedaba con el móvil.
grabando a Laura mientras caminaba hacia la entrada con uniforme. El mensaje estaba claro: siempre estás vigilada. Pero lo peor llegó una mañana cuando miré por la ventana y vi que Carmen no solo vigilaba, sino que seguía. Laura acababa de salir con el coche patrulla. Carmen se metió en su coche. Motor ya encendido. Y la siguió calle abajo. Me quedé congelado en la ventana. La incredulidad convirtiéndose en rabia. Ya no solo espiaba. Acechaba. Esa noche Laura llegó. Cerró de un portazo y tiró la bolsa al sofá. Esto ha ido mucho más allá del cumplimiento de estatutos, dijo. Voz afilada y temblando de rabia. Esto es acoso. Persecución. Y tiene que parar. Sus ojos se encontraron con los míos. Por primera vez en meses no solo vi cansancio. Vi fuego. Carmen había empujado demasiado lejos. Y quisiera saberlo o no. El juego acababa de cambiar. Sábado por la mañana. El tipo de mañana que debería haber sido tranquila. Pájaros en los pinos. Aspersores tic-tac. Vecinos tomando café en los porches. En cambio, nuestra entrada se convirtió en escenario. Laura acababa de llegar. El coche patrulla ronroneaba bajo cuando aparcó. Bajó despacio. Hombros pesados después de otro turno de 12 horas. Había atendido 2 peleas domésticas. Un accidente de 3 coches y Dios sabe qué más. Solo quería 5 minutos. Solo 5. Para dejar la bolsa y quitarse el uniforme. Pero Carmen Vargas estaba esperando. Cruzó la calle como poseída. Móvil ya en alto. Ojos echando chispas. Os lo advertí. Chilló. Voz resonando por toda la calle sin salida. Esta vez llamo a la policía de verdad. Las palabras resonaron. Cortinas se movieron. Puertas se abrieron. Uno a uno los vecinos salieron. Atraídos por el ruido. Laura se quedó quieta. Mandíbula apretada. Doña Carmen. Solo necesito unos minutos. No. Gritó Carmen. Cortándola. Se acabaron las excusas. Llevas meses humillando a toda la urbanización. Señaló con el dedo la placa de Laura. ¿Te crees por encima de la ley? Aquí no. No en mi urbanización. Y entonces lo dijo. Como presidenta de la comunidad. Te pongo bajo arresto por uso indebido de propiedad municipal. Por un segundo toda la calle se quedó en silencio. Hasta los pájaros parecían haber callado. Sentí que el estómago se me caía. ¿De verdad acababa de decir eso? Los vecinos se inclinaron desde los porches. Algunos jadearon. Otros susurraron. Los niños se agarraron a los brazos de sus padres. Ojos como platos. Laura parpadeó. Atónita. Luego. Despacio. Se enderezó. ¿Perdón? ¿Me has oído? Chilló Carmen. Móvil temblando en la mano. Estás detenida. Este coche. Este uniforme. Llevas meses abusando de los dos y tengo las pruebas. Agitó el móvil como si fuera una orden judicial. Ya no pude contenerme. Di un paso adelante. Carmen. Por Dios. ¿Te estás oyendo? Tú no puedes detener a nadie. No eres agente de policía. Se giró hacia mí. Ojos desorbitados. No me hables tú de policía. He documentado cada infracción. Cada minuto. Toda la urbanización lo ha visto y hoy se acaba esta farsa. Laura respiró hondo. Estaba pálida de cansancio. Pero había algo en sus ojos. Un destello agudo y peligroso. Doña Carmen, dijo despacio. Cada palabra deliberada.
Acabas de amenazar con detener a una agente jurada de la policía local. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Jadeos recorrieron la multitud. Cabezas giraron. Murmullos se extendieron como fuego. Carmen parpadeó. Descolocada por primera vez. El móvil le tembló. Tú mientes. No eres policía. Solo finges. Esa placa no es real. Laura no respondió. Todavía no. Simplemente sostuvo la mirada de Carmen. Firme. Sin pestañear. Y en ese momento vi que algo cambiaba en la multitud. Durante semanas Carmen había pintado a Laura como la villana. Pero ahora, viéndola allí de uniforme, tranquila y firme, mientras Carmen chillaba como una loca, ya no era tan fácil creer los rumores. La señora García susurró al señor López. El señor Fernández negó con la cabeza incrédulo. Hasta los niños notaban quién parecía autoridad y quién parecía una loca. Carmen, sintiendo que perdía el control, se aferró más fuerte. Agitó el móvil frenéticamente. No os quedéis ahí parados. Llamad al 091. Está suplantando a una agente. Pero nadie se movió. El silencio era ensordecedor. Laura dejó que el momento se estirara. Luego bajó la voz. Tan calmada que casi helaba. Ten mucho cuidado. Doña Carmen. Porque si sigues por este camino las consecuencias no serán solo embarazosas. Serán penales. La cara de Carmen se puso roja como un tomate. Abrió la boca pero no salió ninguna palabra. Por primera vez parecía insegura. Me puse al lado de Laura. Hombro con hombro. Esto se acaba aquí, dije firme. Has cruzado la línea. La gente miraba. Esperaba. Y aunque Carmen volvió cruzando la calle murmurando amenazas entre dientes, algo había cambiado. Durante meses ella había tenido el poder. Pero esa mañana, en medio de nuestra entrada, delante de media urbanización, Laura se lo había quitado. Esa noche, después del espectáculo en la entrada, Laura se sentó a la mesa de la cocina mirando el café como si fuera un mapa de batalla. Estaba callada. Demasiado callada. La había visto agotada. Enfadada. Incluso sacudida después de turnos malos. Pero esto era distinto. Era la calma que precede a la tormenta. Por fin habló. Alejandro. Hemos probado a mi manera. Diplomacia. Paciencia. Esperar que se calmara. Asentí despacio. Sus ojos se levantaron hacia los míos. Afilados. Decididos. Se acabó. No más defensa. Es hora de pasar al ataque. Levanté una ceja. ¿Y eso qué significa exactamente? Se recostó, tamborileando los dedos en la mesa. Reconocí ese sonido. Era el mismo ritmo que usaba cuando construía casos. Uniendo pruebas hasta que el cuadro completo aparecía. Voy a investigarla como es debido. Igual que a cualquier sospechoso. Por un momento solo la miré. Laura. No es una sospechosa. Es una presidenta cotilla. Laura sonrió. Pero no era la sonrisa cálida que yo conocía. Esta era fría. Depredadora. No. Alejandro. Es una depredadora. Y gente como ella siempre deja rastro. Así nació la Operación Blusa Morada. A la mañana siguiente Laura extendió papeles por la mesa como un general desplegando planos de batalla. Estatutos de la comunidad. Actas de juntas. Cartas metidas bajo puertas. Mira esto, dijo señalando una sección marcada. Actualizó los estatutos hace 6 meses. ¿Pero dónde está la votación?
La ley de propiedad horizontal exige mayoría del 60% para cambios así. Fruncí el ceño. ¿Me estás diciendo que las normas con las que está multando a todo el mundo son ilegales? Completamente inaplicables, terminó Laura. Me recosté. Silbando bajito. Entonces ha estado faroleando. No solo faroleando, dijo Laura. Explotando. Y no había terminado. ¿Usando sus contactos? Cavó más hondo. Archivos antiguos de la comunidad. Denuncias previas. Incluso demandas civiles de urbanizaciones anteriores donde había vivido Carmen. Ha hecho esto antes, murmuró una noche pasando impresos. Otras 2 comunidades presentaron quejas contra ella. Una acabó en juicio. Se arregló fuera de tribunal. Me froté la frente. Así que no somos sus primeras víctimas. No, dijo Laura. Ojos duros. Solo las últimas. Mientras Laura armaba el rompecabezas legal. Yo me encargué de otra tarea. Hablar con los vecinos. No como investigador. Solo como vecino. Oye, decía con naturalidad. ¿Has tenido algún roce con Carmen? Se abrieron las compuertas. La señora García confesó que le habían multado 300 euros cuando el coche averiado de su hijo estuvo una noche en la entrada. Los Fernández contaron la norma de horas de lavadora que Carmen se había inventado de la nada. Los López. Nuestros vecinos tranquilos y respetados. Habían sido multados repetidamente porque sus rosales medían 5 centímetros más de lo permitido. Cada historia era la misma, una infracción menor. Una multa desproporcionada. Una campaña de intimidación hasta que la familia pagaba o se rendía. Al final de la semana tenía un cuaderno lleno de lo que Laura llamaba declaraciones de víctimas. Y con cada página mi rabia crecía. Esto no era por un coche patrulla. Era por poder. Por dinero. Por control. Laura reunió todo, estatutos ilegalmente cambiados. Testimonios de vecinos. Demandas antiguas. En una carpeta gruesa. La miró como si fuera un arma. Alejandro, dijo una noche cerrando la tapa con un golpe seco. Carmen se cree intocable. Pero yo he montado casos contra gente el doble de resbaladiza que ella. Y créeme. Cuando termine no solo perderá el poder. Sus ojos brillaban con fuego tranquilo. Deseará no haberse acercado nunca a nosotros. Si la operación Blusa Morada empezó con estatutos y testimonios. Alcanzó velocidad máxima la noche que Laura extendió extractos bancarios por la mesa del comedor. Esto, dijo golpeando un montón de papeles, es donde se pone interesante. Me incliné. Intentando entender las filas de números. Para mí parecía jeroglífico. Para Laura era una confesión. Mira aquí, señaló. Cada vez que Carmen pone una multa. Hay un ingreso correspondiente en esta cuenta. Pasó la página. Una cuenta personal. No el Fondo Comunitario de Mejoras. Fruncí el ceño. ¿Me estás diciendo que se queda el dinero? Los ojos de Laura se encontraron con los míos. Firmes. Te estoy diciendo que lo roba. Durante la siguiente hora me explicó sus hallazgos. 25 multas por césped demasiado largo. 100 euros por cubos fuera de horario. 300 por coches averiados. Todo coincidía. En pocos días. Un ingreso limpio en la cuenta corriente personal de Carmen. Cuando Laura terminó el desglose. La cifra me revolvió el estómago. 14.827 euros, dijo. En solo 8 meses. Me recosté fuerte en la silla. Convirtió la urbanización en su propio cajero automático. Laura asintió sombría. Y eso no es lo peor. Sacó otra carpeta. Esta con membrete oficial. Comprobé con Hacienda, bajó la voz aunque solo estábamos nosotros dos. No ha declarado ni un céntimo de esto en sus declaraciones.
Parpadeé. ¿Ahora hablamos de evasión fiscal? Laura sonrió tensa. Fraude. Abuso de cargo fiduciario. Evasión fiscal, elige tu veneno. Me froté la cara con las manos. Pensé en los vecinos. Los López. Los Fernández. La señora García. Juntando dinero para pagar multas que creían legítimas. Y mientras tanto Carmen se llenaba los bolsillos. La rabia que me subió no era solo mía. Era de todos. Pero Laura no había terminado. Hay una pieza más, dijo abriendo el portátil. Contratos. Hizo clic en una hoja de cálculo. Desplazó hasta que vi nombres. Empresas de jardinería. Servicios de reparación. Cuadrillas de mantenimiento. Carmen había estado desviando trabajos siempre a las mismas dos empresas. Facturas infladas. Sin concursos. Y Laura señaló una columna. Una de esas empresas le ha estado girando cheques directamente a ella. Comisiones, silbé bajo. Así que no es solo abuso de comunidad, dijo Laura. Es corrupción organizada. Asintió. Cara con esa máscara fría y profesional que ponía cuando resolvía un caso difícil. Esto no es por rosales 5 centímetros más altos. Es robo organizado. La noche siguiente extendimos todo. Estatutos cambiados ilegalmente. Testimonios de vecinos. Ingresos bancarios. Cheques de comisiones. Laura pasó las páginas de la carpeta una a una hasta que las pruebas eran abrumadoras. Por fin la cerró con un golpe seco. Alejandro. No es solo una matona. Es una delincuente. Su voz era tranquila. Pero los ojos ardían. No pude evitar recordar todas aquellas mañanas en que Carmen había estado en nuestro jardín agitando el móvil como una placa. Todos aquellos correos. Todas aquellas amenazas. Todas aquellas sonrisas engreídas. Y ahora no tenía ni idea de que cada foto. Cada multa. Cada pequeña victoria que creía haber conseguido iba a usarse contra ella. Miré a Laura. ¿Qué viene ahora? Se recostó. Cruzando los brazos. Ahora construimos un caso a prueba de bombas. Conseguimos declaraciones. Hacemos copias. Preparamos como si mañana entráramos en juicio. Y entonces los labios de Laura se curvaron en esa sonrisa depredadora otra vez. La que hacía sudar a los abogados defensores en el estrado. Luego, dijo suavemente, lo soltamos delante de toda la urbanización. Por primera vez en meses sentí algo que no había sentido en Los Pinos. Esperanza. Carmen creía tenernos acorralados. Creía habernos roto. Pero en realidad Laura había estado recogiendo cada trozo de cuerda que Carmen necesitaría para ahorcarse. Y el nudo ya casi estaba listo. La junta de noviembre estaba convocada a las 7 en punto en el centro comunitario. A las 6:30 el aparcamiento estaba lleno. La voz se había corrido. No iba a ser una discusión normal sobre horarios de riego o adornos navideños. Vecinos que no aparecían desde hacía años llenaban las sillas plegables. ¿Susurrando? Zumbando de expectación. Cuando Carmen Vargas entró a las 7 en punto parecía triunfante, blusa morada planchada. Carpeta bajo el brazo. Carpeta gruesa en la mano. Miró a la sala como una reina entrando en la corte. Buenas noches a todos, empezó. Voz con su habitual autoridad cortante. Antes de empezar con los puntos del orden del día de hoy, debo abordar el problema grave y continuado con la familia Morales. Un murmullo recorrió la sala. Hizo una pausa para dar efecto. Como fiscal a punto de soltar una declaración demoledora. A pesar de advertencias repetidas y multas crecientes, siguen violando flagrantemente las normas comunitarias sobre vehículos de servicio. Su comportamiento socava todo lo que representa esta urbanización. Abrió la carpeta. Lista para soltar otra andanada de fotos y gráficos.
Pero esta vez yo estaba preparado. Me levanté despacio. Maletín en mano. Palma húmeda pero voz firme. Doña Carmen. Con su permiso. Me gustaría dirigirme a la comunidad. Creo que hay detalles que todos merecen oír. Agitó la mano con desdén. Una sonrisa tirándole de los labios. Adelante. Señor Morales. 2 minutos. Explique por qué cree que las normas no deben aplicarse a su familia. La sala se calló. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Abrí el maletín. Saqué un montón de papeles y los dejé en la mesa delante de mí. Antes de empezar, me gustaría hacer una pregunta sencilla. ¿Cuántos de ustedes han leído realmente los estatutos actuales de la comunidad? Unas pocas manos tímidas se levantaron. 6. Quizás 7. ¿Y cuántos recuerdan haber votado los cambios más recientes? Esta vez ni una sola mano. El murmullo creció. Confuso. ¿En qué? Me volví hacia la sala. Porque nunca hubo votación. Los estatutos con los que os han multado. Esos supuestos nuevos estándares. Nunca fueron aprobados. Son ilegales. La cara de Carmen se tensó. Estalló. Actualizar estatutos para atender emergencias está dentro de mis competencias. No necesito votación cada vez que alguien intenta saltarse las normas. Pero su voz sonaba forzada. Menos segura. Y entonces Laura se levantó. No había hablado en ninguna junta antes. La mayoría de nuestros vecinos apenas la conocían. ¿Y ahora? Viéndola levantarse. Calmada y compuesta. La sala cambió. Realmente. Doña Carmen, dijo Laura con voz pareja. Cargada de poder tranquilo. Eso no es correcto. Metió la mano en la chaqueta. Sacó una pequeña cartera de cuero y la abrió. Una placa dorada atrapó la luz fluorescente, brillando por toda la sala. Jadeos recorrieron la sala. Se hizo el silencio. Me llamo Sargento Laura Morales. Policía Local de Madrid, continuó. Serena y profesional. Y durante las últimas 3 semanas he estado llevando a cabo una investigación formal sobre las actividades de esta comunidad de propietarios. Se podría haber oído caer un alfiler. La sonrisa engreída de Carmen se derrumbó en shock. La boca se le abrió. Se cerró. Se abrió otra vez como pez boqueando. Laura no se inmutó. Primero, doña Carmen modificó unilateralmente los estatutos violando el artículo 4360 de la Ley de Propiedad Horizontal. Segundo, creó nuevas normativas diseñadas para generar multas y luego desvió esas multas a una cuenta personal. Tercero, no declaró esos ingresos a Hacienda. Y finalmente, tenemos pruebas de comisiones ilegales de proveedores. Empecé a repartir copias del desglose que Laura había preparado. Hojas de cálculo. Extractos bancarios. Testimonios. Los vecinos los agarraban. Ojos recorriendo. Expresiones pasando de confusión a shock a indignación. La señora García se levantó, sosteniendo su copia con manos temblorosas. ¿Quiere decir que los 300 euros que pagué cuando el coche de mi hijo se averió? La voz le temblaba. ¿No fueron al fondo de mejoras del parque? La mirada de Laura era firme. No. Señor. Fueron directos a la cuenta personal de doña Carmen. ¿Jadeos? Voces subiendo. Carmen intentó recuperarse. Esto es difamación. Un ataque coordinado. Nada de esto es admisible. Pero la gente ya no escuchaba. El señor López, uno de los vecinos más respetados, se levantó despacio. Voz cortando el caos. Esto no es liderazgo, dijo levantando los papeles. Esto es robo.
La sala estalló. Docenas de voces gritando. Exigiendo respuestas. Años de frustración contenida saliendo de golpe. Carmen golpeó la carpeta contra la mesa, gritando para hacerse oír. Soy la presidenta. Yo decido qué es mejor para esta comunidad. Pero nadie la seguía ya. Su autoridad, antes absoluta, se derrumbaba delante de sus ojos. Y a mi lado, calmada e inquebrantable, estaba mi mujer. La mujer a la que había intentado humillar. Revelada ahora como la sargento que tenía su destino en sus manos. La sala era caos. Voces superponiéndose. Sillas arrastrándose. Vecinos agitando papeles como pistolas humeantes. Carmen golpeaba la carpeta contra la mesa. Silencio. Silencio. Sigo siendo presidenta. Yo decido qué pasa aquí. Pero su voz. Aguda. Desesperada. Era tragada por la tormenta que ella misma había creado. El señor López se irguió al fondo. Voz retumbando. ¿Nos robaste? Carmen. A todos nosotros. La señora García. Normalmente callada. Levantó la mano. El desglose financiero temblando en su mano. 300 euros. Era el dinero de la compra y te lo metiste en el bolsillo. Los Fernández sumaron sus voces. Las multas de la lavadora. Las pagamos porque creíamos que eran normas. Pero tú te las inventaste. Vecinos gritaban desde todos los rincones. Una queja tras otra. Saliendo a la luz. Años de intimidación derrumbándose en indignación. Carmen golpeó la carpeta otra vez. Cara roja como tomate. Mentiras. Todo mentiras. Os están manipulando. Señaló a Laura. Temblando de furia. Esto es un montaje. Pero Laura no se inmutó. Dio un paso adelante. La placa atrapando la luz otra vez. Voz cortando limpia el ruido. Esto no es un montaje. Doña Carmen. Estos son pruebas. Abrió la carpeta. Pasando páginas para que todos vieran. Registros bancarios. Cheques de proveedores. Testimonios firmados. Esto, continuó Laura, es el registro de cada euro que robaste. Esto es el registro de cada vecino al que acosaste. Esto es fraude. Malversación. Evasión fiscal y abuso de cargo fiduciario. La sala se cayó lo justo para oír. El tono de Laura bajó. Más firme. Y como sargento de la policía local de esta ciudad, estoy emitiendo una suspensión inmediata de su cargo como presidenta de la comunidad. Ya no está autorizada a actuar en nombre de esta urbanización. ¿Jadeos? Murmullos. Los ojos de Carmen se abrieron como platos. Dio un paso atrás como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Tú no puedes hacer eso. No puedes quitarme esto. Laura sostuvo su mirada firme. Tú te lo hiciste a ti misma. La explosión fue instantánea. Aplausos. Vítores. Una ola de alivio que barrió la sala cuando los vecinos se dieron cuenta de que el reinado de terror había terminado. Pero Carmen no había terminado. Se lanzó adelante. Voz quebrada. Desesperación saliendo a borbotones. Imbéciles. ¿No lo veis? Miente. Lo está retorciendo todo. Os estaba protegiendo. Protegiendo esta urbanización de la corrupción. La ironía flotaba en el aire como humo. El señor López negó con la cabeza. No. Carmen. No nos protegías. Nos robabas a ciegas. Los vecinos empezaron a levantarse uno a uno, enfrentándose a ella directamente. Por primera vez ella no era quien comandaba a la multitud. Estaba rodeada. Acorralada por la verdad y la rabia.
La máscara de Carmen se resquebrajó. Su compostura se hizo añicos. Gritó. Voz ronca. Os arrepentiréis. Todos. ¿Creéis que estáis seguros sin mí? Os ahogaréis en caos. Esta urbanización se desmoronará. Pero nadie se movió para defenderla. Ni uno. Hasta quienes antes se reían en sus juntas o susurraban sus rumores ahora la miraban con asco. Laura levantó la mano y la sala se calmó otra vez. Quiero ser clara, dijo. Firme como piedra. Esto no es el final. Estas pruebas se entregarán a la fiscalía. Doña Carmen se enfrenta a varios cargos: fraude, evasión fiscal, abuso de cargo fiduciario. Será responsable ante la ley. Las rodillas de Carmen parecieron doblarse. Se apretó la carpeta contra el pecho como escudo. Pero los papeles se cayeron, revoloteando al suelo. Fotos del coche patrulla de Laura. Gráficos de tiempos de cronómetro. Todo esparcido como la basura inútil que era. Y la visión de esos papeles. Sus supuestas pruebas volando por el suelo. Solo profundizó la humillación. Laura ni siquiera los miró. Simplemente se volvió hacia los miembros de la Junta. Con efecto inmediato. Carmen Vargas queda suspendida de todas las funciones de la comunidad. Se formará un comité de liderazgo temporal hasta que se celebre una nueva elección. Auditores independientes revisarán todas las finanzas y cada vecino aquí tendrá voz. Los aplausos esta vez no fueron solo de alivio. Fueron de victoria. Carmen retrocedió tambaleándose. Pálida y temblando. Lanzó un último zarpazo. No podéis hacer esto. Solo sois vecinos. Solo sois. La voz se le rompió cuando Laura levantó la placa otra vez. No. Doña Carmen. Yo soy la ley. Y la intimidación a un agente de policía es un delito que deberías haber pensado 2 veces antes de cometer. Silencio. El golpe final aterrizó. La autoridad de Carmen. Su carpeta. Su falso poder. Todo significaba nada ahora. Dejó caer la carpeta. Hombros hundidos. Ojos buscando apoyo que ya no tenía. Pero las caras que la miraban ya no tenían miedo. Estaban unidas. Mientras se dirigía tambaleante hacia la puerta. Los vecinos susurraban. Algunos silbaron. Pero la mayoría solo miraban. No con miedo, sino con algo más fuerte. Justicia. Durante meses nos había hecho sentir impotentes. Esa noche ella era la impotente. Laura se quedó erguida al frente de la sala. Calmada. Inquebrantable. Mi mujer. La mujer a la que Carmen había intentado humillar. La había desmontado solo con la verdad y la ley. Y Carmen Vargas. Una vez la autoproclamada reina de los pinos. Salió de esa sala despojada de todo. Su reinado había terminado. Carmen Vargas nunca volvió a otra junta de la comunidad. En menos de una semana había hecho las maletas con sus blusas moradas y se había marchado de Los Pinos. Decían que se mudó a 2 pueblos de distancia. Aunque no me imagino ninguna urbanización dándole la bienvenida otra vez. La fiscalía presentó cargos: fraude, evasión fiscal, abuso de cargo fiduciario. Al final Carmen llegó a un acuerdo: libertad condicional, devolución del dinero y prohibición de por vida de formar parte de cualquier junta de comunidad en la Comunidad de Madrid. Para alguien que había construido toda su identidad en el control. Era el castigo más duro imaginable. Pero para Los Pinos su marcha no fue un final. Fue un comienzo. La primera junta después de la suspensión de Carmen se sintió distinta. Sin gritos. Sin amenazas. Sin miedo. En vez de una persona dictando. Nos sentamos en círculo. El señor López fue elegido presidente interino.
Pero la verdadera autoridad pasó a una junta de 5 miembros. Cada decisión importante requería votación. Auditores independientes revisaron las cuentas. La transparencia no solo se prometió, se practicó. Vecinos que antes se evitaban ahora se quedaban charlando después de las reuniones. Familias compartían historias. No multas. El aire de sospecha había desaparecido. Sustituido por algo que no habíamos sentido en meses. Confianza. La señora García. Antes demasiado tímida para levantar la voz. Se convirtió en secretaria de la comunidad. Juró que nadie volvería a sentirse silenciado. Los Fernández empezaron una tradición de barbacoas vecinales. Convirtiendo los sábados en risas y música en vez de vigilancia y miedo. Hasta los rosales de los López. 5 centímetros más altos. Ahora eran motivo de orgullo. No de castigo. Los Pinos se estaba curando. Pero Laura no se contentó con parar ahí. Esto no puede ser solo sobre nosotros, me dijo una noche extendiendo notas por la mesa. Hay cientos de comunidades de propietarios en esta provincia. Miles en toda España. ¿Cuántas otras urbanizaciones tienen su propia Carmen? Así empezó su programa, Derechos de los Propietarios y Comunidades de Vecinos. El primer taller reunió a 35 personas de urbanizaciones cercanas. Laura se puso al frente del centro comunitario. No como sargento esta vez, sino como vecina. Les enseñó cómo leer estatutos. Cómo impugnar multas injustas. Cómo detectar signos de abuso financiero. Su voz era firme. Clara y empoderadora. El conocimiento es la mejor defensa contra el abuso, les dijo al grupo. Y cada voz importa. Al final de la noche la gente aplaudía. Hacía preguntas. Compartía sus propias historias. Algunos hasta la abrazaron. Lágrimas en los ojos. Agradecidos por sentirse por fin vistos y escuchados. La voz se corrió. Otras urbanizaciones la invitaron a hablar. Periódicos locales escribieron sobre la transformación de Los Pinos. Diputados autonómicos tomaron nota y redactaron proyectos de ley que obligaban a auditorías en comunidades y limitaban el poder sin control de las juntas. Nuestra pequeña batalla en la calle sin salida se había convertido en parte de una lucha mucho mayor. 3 meses después. Los Pinos no se parecía en nada al lugar donde todo empezó. La cámara que antes acechaba sobre nuestra entrada había desaparecido. Los niños volvían a jugar en la calle. Los vecinos saludaban cuando pasábamos. No por sospecha, sino por amistad. Y cada nuevo residente ahora recibía un pequeño manual al mudarse, tus derechos y responsabilidades en comunidades de propietarios. Laura escribió ella misma el prólogo. Terminaba con una línea sencilla. La justicia no empieza en los juzgados. Empieza en casa. Cuando los vecinos se exigen cuentas unos a otros. A veces. En noches tranquilas. Me siento en el porche y pienso en lo cerca que estuvimos de perder todo esto. Carmen intentó quitarnos la paz. La dignidad. Incluso la comunidad. Pero al final nos dio algo que nunca pretendió. ¿Unide? Miro a Laura. Sorbiendo café a mi lado. Calmada como siempre. Para la mayoría sigue pareciendo la mujer educada de al lado. No ven a la sargento. A la investigadora. A la luchadora. Pero yo sí. Y sé que cuando endereza los hombros. Cuando ese fuego se enciende en sus ojos. No hay fuerza. Ni carpeta. Ni tirana de comunidad en el mundo que pueda resistirse a ella. Porque mi mujer no solo lleva placa. Ella es la justicia. Y Los Pinos nunca lo olvidará.